El rojo. El botón rojo. Perfecto. Bien. Entonces, todas estas enseñanzas está siendo vista por muchísima gente. Miles de personas han entrado al canal de Ernie Tube, ¿no? En el cual se ponen las prédicas que se están ministrando aquí en este lugar, y ha sido de gran bendición para la gente de muchos continentes, ¿eh? Bien, entonces vamos a orar. Señor, gracias te damos por la palabra que hoy nos traes por medio de tu sierva. Primeramente, gracias por su vida. Gracias, Señor, por llamarla a la mies, por llamarla a la obra, por traerla, por alcanzarla, por amarla, por manifestarte, por, Señor, ayudarle a ver tu gloria en todos estos años. Y gracias, Señor, porque ella, con el don y el ministerio que tú le has dado, está hoy sirviéndote, está aquí, Señor, diciendo: heme aquí, mándame a mí. Señor, guarda a tu sierva, síguela usando, sigue ministrando, sigue, Señor, ungiéndola con tu espíritu, con ese denuedo, con esa autoridad y con esa gloria tuya. Padre, háblanos hoy. Haz que tu semilla que hoy se va a sembrar en nuestros corazones dé sus frutos al 100%. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia en este lugar. Muévete con poder. Amén y amén. Bien, cierto. Vamos a ver. Ya está. Puedes usar eso. Puedes inclinar. Esto agarra muy bien de lejos. ¿Se ve bien? Ok. Bueno, como decía Fernando, Ernesto está enfermo y me pidió que trajera la palabra, y quisiera empezar, antes de empezar la prédica, con una oración, orando por el pueblo de Israel. De esa manera le honramos a Él, que siempre está en favor de que se ore a favor de Israel, pero honramos a nuestro Dios. Pues yo misma amo a Israel y pienso que muchos acá aman a Israel, y por eso vamos a orar una bendición especial para ellos y orar también por el tiempo de la palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú escogiste un pueblo, no un pueblo grande en número, pero un pueblo que, aunque no era grande en cantidad ni en poder, le escogiste para que te diera a conocer. Le escogiste para que mostrara y enseñara tu gloria. Le escogiste para que te honrara. Te damos gracias por ese pueblo a quien tú le diste la Torá, a quien tú le diste la ley, a quien tú le diste los preceptos, a quien tú le diste los estatutos, a quien tú le diste tu propia vida, a quien tú, Señor, guiaste a través del desierto, en situaciones difíciles, en situaciones de hostilidad como otros pueblos, pero tu mano de una manera fiel les guió. Te damos gracias porque de ese pueblo salió nuestro Mesías, el Mesías de Israel, el león de la tribu de Judá. Te damos gracias porque ellos preservaron la Escritura y tú permitiste que así fuera, y es la Escritura que tenemos hoy, que ha sido enriquecida con las revelaciones a partir de tu Hijo, enviado por ti para darnos a conocer al Padre. Y toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un solo hilo de pensamiento, y toda la Escritura habla acerca de ti. Bendecimos al pueblo de Israel, a la nación de Israel, pero lo bendecimos pensando no en que nosotros somos un pueblo diferente, sino tú dijiste: de los dos pueblos hiciste uno solo. ¿Y por qué dos pueblos si había antes uno? Ayúdanos a exponer tu palabra con claridad,
con sencillez, pero con profundidad. Que tu Espíritu Santo se derrame abundantemente en nuestras vidas hoy. Da gloria a tu nombre, da gloria y honor a tu palabra, da gloria y honor a tu verdad y a tu justicia. Gracias que tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús oramos creyendo que tú vas a derramar una fresca bendición sobre nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y yo quiero hablar de un tema que es bastante difícil, que es bastante profundo, que ha sido discusión sobre muchos siglos y aún hoy el mundo se cuestiona ese concepto del cual yo voy a hablar hoy. Y no me es fácil, porque es algo de lo cual se podría hablar mucho, pero no me es fácil, no solamente porque de esto se puede hablar desde muchos ángulos. No me es fácil porque está muy ligado este concepto al carácter y al atributo de nuestro Dios. En un tiempo donde las cosas son relativas, donde la verdad ya no es absoluta, en un tiempo donde los valores del ser humano, los conceptos, las ideologías humanas están en primer lugar, en un tiempo de tanta confusión, donde la gente se pregunta a veces, bueno, ¿por qué debe ser así? Y donde se dice además que la Biblia es un libro viejo, es un libro pasado de moda. Y yo debo admitir, y se lo decía a Dios, me siento impotente para hablar de este tema como debería hablar. Porque solamente si yo leyera todos los versículos de la Biblia que tienen que ver con ese tema, lo único que podría hacer es llorar. Y cuando veo, por ejemplo, en una de las canciones de la alabanza decía, si tú me permitieras verte, algo así como tal como eres, si me permites verte, solo puedo llorar. Estoy parafraseando la letra. Y también decía en uno de los cánticos, decía, nadie como tú. ¿No es así? No hay nadie como Él. No hay nadie tan puro, tan limpio, tan intrínsecamente bueno como nuestro Creador. Pero el problema está en que ¿dónde se define el concepto de lo que es puro, de lo que es limpio, de lo que es bueno en un mundo tan relativista? En un mundo donde los conceptos, bueno, eso es verdad para ti lo es, pero no es verdad para mí. En un mundo donde hay tanta arbitrariedad, en un mundo donde me mandaron hace poco una foto de un huevo de águila. Por matar un huevo de águila se le puede poner a una persona una multa, creo que de $100,000. Pero por matar a un ser humano no hace falta pagar ni un céntimo. Quiero decir como straff, como una consecuencia por ese acto. Vale mucho más la vida, el huevo de un águila, y muchas veces vale mucho más un animal que la especie humana. Pero aquí, sin salirme de lo que quiero decir, porque no quiero irme a los conceptos humanistas, estamos en un mundo
de mucho humanismo, que no es precisamente humanitarismo. Humanismo es: nosotros no te necesitamos a ti, Dios. Nosotros somos nuestra propia justicia. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que no lo es. Entonces por eso se me hace muy difícil hablarles de este tema. Y lo único que quiero cuando pienso en eso, y tenía muchos versículos y por alguna razón Dios no me dejó escoger ningún tema, quiero decir, ningún pasaje específico para entrarlo a analizar bien a fondo, cosa que me gusta hacer mucho. Y Dios me guió más bien a pensar de este tema de una manera general. Y yo dije, bueno, Señor, yo voy como siempre confiando en lo grande que tú eres, confiando en lo fiel que tú eres, confiando que tú vas a hablar lo que tú quieres hablar hoy a tu pueblo. Todos conocemos un versículo y se ha predicado varias veces, incluso aquí en esta iglesia. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios sí lo ha declarado. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y yo sé que hay muchos dentro del pueblo de Dios y dentro del pueblo y fuera, no solamente dentro del pueblo de Dios, fuera también, que sienten dolor en su corazón y dicen, bueno, ¿y quién me hace justicia? Es un término muy mal comprendido, y muchas personas dicen, bueno, yo soy justo. Esa bruja de mi suegra, que tanto me molesta, le dije esto y esto y esto y esto, porque yo sé que soy justo, o yo sé que soy justa, y yo sé que digo la verdad en la cara. Y otros asesinos que han matado dicen, no, yo soy justo. Y los que roban, muchos dicen, yo soy justo, porque el Estado me pone grandes impuestos y no me alcanza para vivir, pues robo, es justo. Y hay muchas cosas en este mundo que se definen como justo o injusto de manera arbitraria. ¿Quién decide lo que es justo? ¿Quién es el que decide lo que es justo? Y en base a qué nosotros podemos decir una cosa es justa, o una cosa es cierta, o una cosa es falsa, o una cosa es injusta. Y yo recuerdo cuando niña, que con frecuencia, porque nosotros los seres humanos tenemos nuestros propios conceptos de las cosas y en base a eso actuamos. Yo recuerdo que en ocasiones cuando yo era pequeña venía donde estaba mi madre y yo le decía, mira, fulanita me hizo tal cosa y yo le hice esto, y mi madre me decía a mí, pero no, ¿para qué haces eso? Las niñas lindas no discuten, las niñas lindas tienen que andar siempre correctas y tienen que hablar de manera bonita y no pueden irse a las manos con otra niña. Y vez tras vez yo sentía que me quitaban mi derecho. Y en ocasiones hay hijos que vienen a donde están los padres y dicen a quejarse, y los padres dicen, no, mira, no se discute, ustedes son hermanos. Y entonces le dicen al ofendido, al que recibió el agravio, no, tú tienes que olvidarte de eso, no le hagas caso a tu hermanito, se mete debajo de la alfombra y no le hagas caso a tu hermanito, porque ustedes son hermanos, no deben discutir. Y así el ofensor se vuelve cada vez más y más y más ofensor.
y el ofendido, cada vez al ofendido se le quita más y más y más todos los derechos. Entonces, en un mundo tan confuso, lo único que nos puede hacer a nosotros no separarnos de la verdad es poder ir a las raíces de la palabra. Pero yo no quiero ser conceptual. Yo podría ahora darles una prédica de ustedes acerca de la etimología de la palabra justicia, de dónde viene la palabra justicia, cómo se originó, qué significa en el griego, cómo se dice en hebreo. Pero no lo quiero hacer, porque desgraciadamente las iglesias, la iglesia de Jesucristo a nivel mundial se ha vuelto muy conceptual. ¿Qué significa arrepentimiento? Del original, metanoia, significa volverse en un ángulo de 180 grados y dar las espaldas, y somos máster, somos especialistas en conceptos, dominamos muchos conceptos, aunque no practicamos lo que nosotros sabemos de memoria. ¿Es así o no es así? Porque, ¿saben por qué yo a mí me encanta predicar de la gracia y no pierdo oportunidad de predicar de la gracia? Porque es una gran oportunidad para enseñar del significado profundo de la cruz. Sin embargo, Dios me ha estado diciendo algo, porque al ver yo toda la información que hay en internet acerca de las cosas grandes que están ocurriendo, y muchas de ellas promovidas por la propia iglesia, yo me preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? Tenemos la palabra, tenemos instrucción, tenemos maestros, tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos talleres, tenemos recursos, tenemos planes de evangelismo, de esto, de lo otro. Pero, ¿por qué hay tantos pastores suicidándose? ¿Por qué algunos dicen, no, el suicidio es porque viven en lugares fríos, donde no hay mucha luz y se lleva la depresión? Pero bueno, he visto que uno de los lugares donde mayor índice de suicidio hay es en Brasil, por ejemplo. De pastores, lamentablemente, hay mucho índice de suicidio. De pastores en Brasil, en un país con sol, en un país cálido, en un país donde la gente parece tan alegre. Ha habido también suicidio en Estados Unidos, ha habido también suicidio acá. Muchos se han suicidado dentro del templo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un vacío en los corazones de los mismos que tenemos la palabra. Hay un vacío que no se puede llenar con nada. Hay un vacío existencial. Hay una crisis de identidad. Aunque sepamos muchos versículos, aunque decimos estamos en Cristo, las viejas cosas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas, pero sin embargo hay mucho vacío en los corazones. Y tiene mucho que ver por el apartarse de lo que Dios estableció, gracias. Por apartarse de lo que Dios estableció, por apartarse de las raíces, por vivir según nuestra propia opinión, según nuestros propios criterios. Puede ser que mi prédica no sea tan popular hoy. No solamente yo, hay otros que también hablan de este tema, porque a veces nos gusta oír algo que nos endulce el oído. Esto que estoy hablando no lo estoy hablando para ustedes. Esto que estoy hablando lo estoy hablando en primer lugar para mí. He pasado horas y horas de meditación
¿qué pasa? Y he visto varias cosas que no sé si tengo tiempo de decirlas. Esto es solamente a modo de introducción, Pero es interesante que las palabras, el versículo que cité, que está en Oseas 6, 8 de nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, tiene su contexto. Ese texto no está fuera de contexto, tiene un contexto. Allí cuando decían la alabanza, nadie como tú, pensaba yo en el nombre de Miqueas. Miqueas, el nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? En el hebreo no es Miqueas, así como se dice en el español, sino Mija, y más correctamente Milla. Es ¿quién como como Yahweh? ¿Quién como Jehová? El nombre de él no es en balde que Dios haya tomado a Miqueas. Sería así. Es una coincidencia porque este libro de Miqueas, en 3 ocasiones, el libro se puede separar en 3 partes. En cada parte del libro dice, ¿quién como Dios para hacer juicio? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios para juzgar? ¿Quién como Dios para hacer un juicio? ¿Quién como Dios para castigar? ¿Y quién como Dios para tener misericordia? Es un Dios cuya justicia y misericordia vienen de la mano. Y la justicia está muy ligada al derecho. Porque si ahora yo le tengo que hacer justicia a mi hermano Fernando por un agravio que recibió y yo debo hacerle justicia, y dicho sea de paso, la Biblia nos mandó a hacer justicia. ¿Qué dice aquí el versículo? Que yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? Solamente hacer justicia. Entonces sí tenemos que hacer justicia, porque a veces creemos, dice la Biblia que Jesús es nuestra justicia. Sí, eso está muy bien, Jesús es nuestra justicia, pero también se nos manda a nosotros a hacer justicia. Si yo le tuviera que hacer justicia al hermano Fernando de un agravio recibido, cuando yo le hago justicia, yo estoy defendiendo su derecho. Estoy defendiendo su derecho del usurpador. Y qué pena que nosotros como iglesia muchas veces no tenemos este concepto claro. Recuerdo una vez que me invitaron a predicar en una convención de mujeres en mi país, y venían las mujeres de todo el país, pero venían además extranjeras, y la predicadora justo que predicó delante de mí dijo algo con lo que yo no estaba de acuerdo. Ella dijo que algunos hombres violaban a sus esposas. Y después dijo, pero bueno, esposas tienen que someterse a sus maridos. Muchas veces la iglesia, al transmitir un falso concepto de justicia, transmite también una falsa idea acerca de Dios, porque ese no es Dios. Dios es un Dios justo y hace justicia, y si no lo hace ahora, lo hace un poco más adelante. Él tiene su tiempo para todo. Los inconversos mismos dicen, si Dios existe, los propios inconversos no tienen claro qué cosa es la justicia, pero nosotros muchas veces tampoco, que es lo triste. Ellos dicen a veces, ¿qué cosa es que Dios tan justo es ese que mandó a matar en tal y tal ocasión, destruir todo en un lugar, matar niños, matar a todos los ciudadanos y aún a los animales? ¿Qué clase de Dios justo es ese?
Pero ese mismo inconverso que critica eso, cuando le hacen algo malo a él o a su familia, dicen, ¿qué clase de Dios justo es ese que permite que haya ladrones, que permite que haya violadores, que permiten que hayan engañadores? Y yo le podría decir, bueno, si no fuera por su misericordia, que va justo de la mano, hace rato te habría destruido. Porque no hay, dice la Escritura, no hay nadie, dice que siempre haga el bien y nunca peque. Entonces, tenemos una justicia posicional de la que se ha hablado mucho y que a veces no la entendemos muy bien, pero yo quisiera centrarme a partir de este libro. Quisiera de manera general hablar algunas de las cosas que pasaron allí que tienen que ver con nuestra situación hoy y con la práctica nuestra de la justicia hoy. Porque fíjense, ahí se habla en ese versículo de misericordia, amar misericordia, hacer justicia, amar misericordia, deben ir de la mano. Pero fíjense que no ponen la misericordia en primer lugar, sino la justicia. La justicia, primero la justicia, después la misericordia. Porque de lo contrario, amor sin justicia es perversidad. Cuando doy solamente amor y cuando al ofensor siempre le paso la mano, ¡ay, qué bueno, qué lindo tú eres! Yo te perdono y meto debajo de la alfombra y me sigo poniendo debajo de tus pies para que me sigas pisoteando. Eso es una aberración y ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios injusto, y lo digo con mucho temor y lo digo además con ganas de llorar. La iglesia muchas veces, estoy hablando para la iglesia porque Miqueas fue un libro que se escribió para los creyentes, no para los no creyentes. Miqueas fue un libro que se escribió para un pueblo que tenía la ley, no para un pueblo que no tenía la ley. Entonces, muchas veces la iglesia, hablo genéricamente a nivel mundial, coquetea con el abusador, no le hace justicia al agraviado y coquetea con el abusador. Exactamente los mismos problemas que estaban en el libro de Miqueas. Muchas veces también la iglesia coquetea con el mundo, un sistema injusto el del mundo. Miren, nosotros como cristianos no tenemos que ponernos de parte ni de los de izquierda ni los de derecha. Nosotros como cristianos tenemos que orar. Si tú crees que el problema de tu país lo va a resolver uno de derecha o si lo va a resolver uno de izquierda, estás desenfocado. Ni el de izquierda ni el de derecha. Son hombres mundanos que se rigen por un sistema mundano, pero la Biblia es la única que tiene la verdad y habla acerca de lo que es la verdadera justicia. Nunca, y yo no me voy a meter a hablar de política ahora, pero si se estudian en casa el libro de Miqueas, van a ver cómo el libro de Miqueas habla tanto para los líderes de una nación como para los líderes de la asamblea de Dios. Para ambos, para los líderes de la nación como para la asamblea de Dios. Los líderes, la iglesia jamás debe meterse a apoyar, no voy a mencionar nombre, a ningún dictador. La iglesia no debe hacer como hace recientemente, ha hecho una iglesia, 120 pastores de toda una nación, y tal vez muchos aquí sepan de dónde, 120 pastores de una nación se han levantado a apoyar no solamente a un dictador, sino que se han levantado a apoyar a un hombre
que se sabe bien que ha estado mezclado y está mezclado con la santería, con la hechicería. Y no solamente eso, los trajeron a su reunión, le dieron el púlpito, le llamaron hermano y le dieron la oportunidad de que él hablara. Y le dieron una autoridad que no tiene. Porque Dios le dice al impío, ¿qué tienes tú que citar mis leyes? No puedes citar mis leyes, no tienes ninguna autoridad para citar mis leyes. La iglesia es la primera que tiene que empezar a despojarse de ese falso concepto de amor que es un concepto de amor que es, ay, tengo que a las buenas para que todo el mundo venga y se llene este recinto. Pero lo que la iglesia debe empezar es a nutrirse de la autoridad de las escrituras, de la verdad de las escrituras, lo que es verdad. Es muy interesante. Ustedes dirán, ¿por qué la hermana María, qué picho le picó? Que ella viene hablando así hoy. Porque amo mucho la profecía. Me mantengo bien alerta mirando la profecía. Y a veces me enoja que es como que a nivel mundial la iglesia tiene una venda, sigue con los métodos antiguos, entretenida y pensando que no estamos ya en ese tiempo que dice la escritura. 2015, no sé si lo notaron, que 2015 fue el tiempo en que los islamistas empezaron a venir hacia Europa y dentro de ellos vinieron líderes del ISIS que están refugiados bajo la protección de muchos de los gobiernos de Europa. Ese fue 2015, pero 2015 también, en el mes de septiembre, fue un mes donde en ese año se publicó, está el vídeo en internet, que sale el Papa uniendo a todas las religiones mundiales. Y ahí sale el líder musulmán, sale el líder de los judíos, salen los budistas, todos unidos, proclamando la nueva religión mundial. Unidos bajo un solo Dios. Yo no sé si tú piensas que el Dios de los musulmanes es tu Dios. Yo no lo pienso. Yo no sé si tú crees que el Dios de los budistas es tu Dios. Yo no lo pienso. No podemos vender nuestros principios. Los musulmanes, a pesar de todo, tratan de ser estrictos con sus creencias, con sus principios, estén errados o no, aunque hay muchas vertientes dentro de ellos y no me voy a meter allí, de todas las religiones, pero nosotros cedemos más y más y más campo al mundo y a las religiones falsas. Dentro de poco el mundo te va a decir, no, van a tener allí controlando, no, de eso usted no puede hablar aquí en la iglesia. Bueno, yo voy a hablar hasta que me den la oportunidad de hacerlo. Por lo menos ahora lo puedo hacer y lo quiero hacer. Le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Aunque quede incluso vulnerable, lo voy a hacer. Porque no es casualidad que cuando usted coge Apocalipsis y estudia los primeros capítulos, a partir de ver capítulos 2, 3, son mensajes para la iglesia, para las diferentes iglesias. Y cuando están hablando, usted se dará cuenta que la última iglesia a la que el Señor le habla es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia de este tiempo, es la última iglesia antes de que acontezca lo que está previamente escrito para su pueblo. La iglesia de la Odisea es la iglesia del último tiempo, porque la Odisea tiene mucho que ver
con la opinión de los seres humanos. La iglesia de la Odisea es la que tiene que ver con el sistema humanista. La iglesia de la Odisea estará permeada de conceptos humanistas y del sistema humanista. Esa es la iglesia de la Odisea. Entonces, Miqueas, yo decía que la justicia y la misericordia deben ir juntas. Miqueas era un profeta escogido por Dios, es llamado los profetas menores, pero el mensaje que tuvo no fue pequeño. Miqueas fue contemporáneo de Isaías, fue contemporáneo de Amós, fue contemporáneo de Oseas, fue contemporáneo hay otro más, no Ezequiel, de Jeremías. A veces pensamos que fueron profetas de diferentes épocas, ellos fueron contemporáneos. Y Miqueas se dedicó a profetizar. Miqueas, aunque era del sur de Israel, él se dedicó a profetizar al reino del norte. Isaías, en cambio, se dedicó a profetizar al reino del sur. Las calamidades que iban a venir sobre ambas partes de Israel. Lo mismo el reino del norte que el reino del sur. ¿Y por qué causa? Miren, de hecho, Israel no debía haber estado dividida en dos reinos. ¿A causa de qué se dividió? A causa de la injusticia, porque Dios, que es quien es justo, absolutamente justo y santo, es quien Él ha definido lo que es justo. Él ha definido lo que es justo. Para el que no sepa el concepto de justicia, por ejemplo, del mundo, y se basa en sus propios razonamientos, nosotros le tenemos una respuesta, o le deberíamos tener una respuesta. Hay uno que es perfecto, y ese que es perfecto estableció lo que es verdad. Y lo que es verdad es justicia. Lo que es verdad es justo. Y ese es Dios, que es eterno, desde la eternidad. Nosotros no existíamos cuando Él creó el mundo, cuando Él nos creó a nosotros. Entonces, si Él fue quien nos creó, y si Él es perfecto y Él ha existido desde siempre, Él es quien tiene el derecho de establecer las leyes. Y la justicia, sabemos que nuestro Dios justo tiene que castigar la injusticia. Y cuando leemos en Romanos 1, yo no me puedo detener lamentablemente, pero Romanos 1, cuando leemos Romanos 1, vemos allí que Dios habla, a través de Pablo se nos dice que la ira de Dios se revela desde los cielos a causa de los que con injusticia detienen la verdad. Entonces aquí el concepto de justicia y verdad, injusticia y mentira se pueden usar indistintamente. Todo lo que es justo es verdad para Dios. Todo lo que es justo para Dios es verdad para Dios. Todo lo que es injusto para Dios es mentira para Dios, aunque el hombre diga otra cosa. Entonces vemos acá en Miqueas, así, abuelo de pájaro. Solamente quiero decirle el contexto de ese verso. ¿Por qué estaba el reino de Israel? Hacía rato Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿A causa de qué? Dios estableció lo que era justo. Dios estableció que se enseñara su palabra. Dios estableció que había un grupo de personas que se iban a dedicar al estudio de la palabra, y ellos iban a ministrar en el templo para que el pueblo no fuera ignorante.
Y Dios estableció que todas las tribus de Israel sustentaran a los levitas. Los levitas no debían trabajar, los levitas debían dedicarse enteramente a la enseñanza de las escrituras. Pero el pueblo obvió esto, se dejó de sustentar a los levitas y por lo tanto los levitas tuvieron que buscar trabajos seculares y dejar el trabajo que Dios les había mandado, y rápidamente el pueblo empezó a llenarse de ignorancia. Y de esa manera fue que se dividió en dos. Y después que se dividió en dos, hubo mucha anarquía entre ellos. Judá al sur e Israel al norte. Nosotros vemos aquí en la escritura cómo Dios le dice a Miqueas que va a mandar un juicio que hable de parte suya. El profeta debe ser alguien que se enoje profundamente con lo que Dios se enoja. El profeta debe ser alguien que odie lo que Dios odia. El profeta debe ser alguien que ame lo que Dios ama. Pero debe ser alguien de corazón tierno. Debe ser alguien que no disfrute el mal, el castigo que se le haga a una nación. Por eso, Miqueas, en unas palabras muy tiernas, les dice que él se iba a poner a llorar, a anunciar la verdad de Dios acerca de la destrucción que venía, como un avestruz, con llanto. Habían además falsos profetas. Capítulo 1, no puedo muy profundamente, pero ustedes pueden en casa. El capítulo 1, Dios habla al pueblo a través de Miqueas sobre la destrucción futura que iba a venir a causa del pecado presente de ellos. Pero en el capítulo 2, entonces les dice cuál era ese pecado. Y si ustedes leen eso en casa, verán que no hay mucha diferencia con lo que ocurre hoy. Porque en realidad muchas veces se deja de hacer justicia. En realidad muchas veces coqueteamos con el mundo. En realidad muchas veces aprobamos el sistema del mundo y se le deja. Puede venir así, igual que me ocurría con mi madre cuando era niña, y venía y decía: madre, mira, fulana me hizo esto, y yo hice esto y reñí con ella. Y entonces ella decía: no, las niñas decentes no deben hacer eso, las niñas decentes no riñen. Pero me quedaba sin justicia, sin que nadie se me hiciera justicia, sin que nadie me defendiera mi derecho. Cuando nosotros miramos justicia y derecho, son dos palabras que van de la mano. De hecho, si yo digo, ustedes no lo pueden apreciar mucho en el español, porque en español justicia es justicia. Pero si usted habla, por ejemplo, en inglés, ¿cómo es justicia en inglés? Righteousness. Y tiene como raíz la palabra right, derecho. Si lo dice en ruso, ¿cómo se dice? Spravitlivost. Spravitlivost en ruso tiene como raíz la palabra prava, que es derecho. Si lo dice en sueco, rättighet, viene la palabra rätt, que es derecho. Entonces vienes ahora y lo dices en español. Justicia. Justicia y derecho a nosotros nos parecen dos palabras diferentes. Pero es que cuando realmente estoy haciendo justicia a alguien, estoy defendiendo su derecho. Es muy triste, no debemos coquetear con el abusador nunca, ni siquiera para intentar ganarlo para Cristo. Porque el abusador que ve que se permite ese acto de injusticia, pues sigue cometiendo más injusticia. Pero yo quisiera que no nos limitáramos solamente al hecho de lo que es quitar el derecho a otro o no. Hay injusticias a nivel vertical
y hay injusticias a nivel horizontal. Precisamente Miqueas 1 habla acerca de la justicia del pueblo para con Dios a nivel vertical, porque hay cosas que son injustas para Dios, aunque nosotros no lo veamos así. Pero el capítulo 2 son las injusticias del pueblo los unos para con los otros, y eso Dios lo ve, porque Dios ve la intención de los corazones. Dios ve cuando hacemos acepción de personas. Dios ve cuando juzgamos según las apariencias. Dios ve cuando desechamos a alguien. Y Dios ve lo que hay dentro nuestro, aunque nosotros sonriamos y aunque nosotros hablemos bonito, aunque nosotros hagamos como que todo está bien. Dios mira las injusticias. Y yo no puedo dejar de hablar porque estamos acercándonos a un tiempo. Le decía que 2015 fue la época el año en que se le dio cobija a los islamistas en Europa. 2015 fue cuando se trató de unir a todas las religiones en una sola religión y se comunicó. Y 2015 también es cuando oficialmente salió a la luz la agenda de la transexualidad. ¿Saben ustedes que hay iglesias que defienden la transexualidad? ¿Saben ustedes que hay iglesias que tienen explicación para Sodoma y Gomorra, justificando? ¿Saben ustedes que tienen iglesias que están preparando gente para infiltrarla en las otras iglesias? ¿No sabían eso? Hay personas transexuales que pertenecen a iglesias de transexuales preparándose para infiltrar las iglesias cristianas con sus aberraciones. Me puedo buscar un lío por eso, porque ahora todo es defender la injusticia. Pero mientras tenga la palabra me da un concepto de lo que es justo. Y miren, de verdad que me enojo cuando pienso en eso. ¿Sabe por qué me enojo? Porque de hecho es algo que va contra la palabra de Dios. Y si yo voy a creer la palabra, creo la palabra de Dios y la creo hasta el final. Y la creo. Y si no, pues no la creo. Miren, le voy a dar el concepto de justicia desde mi perspectiva en el español. Justicia, justo, es algo a la medida. ¿A la medida de quién? De Dios. A la medida de Dios. Cuando yo digo que algo me queda justo, cuando algo me queda justo, a mí, está hecho a la medida mía. Este guante está hecho a la medida mía. Pero un hombre justo, una mujer justa, está hecho a la medida de Dios. No es perfecto. Puede en momento determinado cometer actos de injusticia, pero le duele y se arrepiente y no quiere andar en injusticia. Un hombre y una mujer de Dios, y el que no es así, pues no tiene a Dios. No importa que venga a la iglesia. Deberíamos ver a veces las noticias y enojarnos en lugar de quedarnos indiferentes. Deberíamos a veces decir, si un musulmán está dispuesto a volar y a autolacerarse por sus ideas, nosotros deberíamos también estar dispuestos a hablar la palabra, aunque nos pase algo. ¿Entienden? Entonces, nosotros debemos salir de ese coqueteo donde a veces exaltamos al injusto, lo exaltamos, le cedemos el lugar, le cedemos el púlpito, le rendimos honores. No debemos ser como algunos, los sacerdotes en la antigüedad, que no tenían discernimiento. Allí vemos, por ejemplo, al sacerdote Elí. Hay una mujer de Dios
enteramente dedicada a Dios, quería incluso hasta dedicar a su hijo a Dios, si Dios le daba un hijo. Y allí está ella llorando a lágrima viva frente a Dios, y ahí hay un sacerdote que le está, por no tener discernimiento, la está evaluando por afuera. No sé cómo Ana iba vestida, porque hoy en día muchas vienen vestidas con una faldita bien corta y le aplaudimos. ¿Entienden? Y muchas ponen en su foto en Facebook desnuda con los senos al aire. Lo tengo que decir así. Y le aplauden. Muchos yo sé que no se van a reír ahora. Pero cuando nosotros a veces vemos y tenemos que tomar una postura radical conforme a lo que dice la Escritura, no sin misericordia, porque todos nosotros, absolutamente todos, podemos en algún momento deslizarnos y obrar no en justicia, pero tiene que haber un dolor dentro, pero no de una manera descarada. Yo les voy a decir una cosa, los impíos muchas veces entran clandestinamente dentro de la iglesia, incluyendo brujos y brujas, y se ríen de la iglesia. Porque nosotros tenemos que cambiar nuestro mensaje, sin dejar de ser el mensaje de las Escrituras. Cristo es nuestra justicia, sí, es verdad, hay una justicia posicional. Eres justo si de verdad tienes al justo de los justos viviendo dentro. Si tenemos al justo de los justos viviendo dentro, somos justos. Si no lo tenemos, somos impíos. Aunque hagamos las obras más bonitas que hagamos. La Escritura habla de justos e injustos. Si el justo de los justos vive dentro, eres justo. Si no, no lo eres. Si no, no eres justo. No sé cuánto queda allí si ya se habrá terminado, pero yo casi que tengo que ir terminando, y esto para mí sería solamente una introducción. Ustedes no saben con cuánto enojo, no solo enojo, dolor. A veces miro lo que ocurre y lo que hay y lo que está sucediendo, y veo también la indiferencia, y yo digo que es realmente lo que está pasando. No se ha acabado. No, 52. ¿Cuánto? 52 vamos. Ok. ¿Cuántos minutos hay? 52. Vamos 52 minutos. Ok. Pero yo no se me puede pasar de decir esto, porque muchas horas le he dedicado al Señor pensando qué es lo que está pasando. Como de una iglesia cálida, como la de Efesios, hemos llegado a una iglesia fría, como la de la Odisea. Y el que estudia profecía sabe eso, que la última iglesia es la iglesia de la Odisea. ¿Cómo hemos llegado de una iglesia tan fervorosa como la iglesia de Éfeso a una iglesia tan fría como la de la Odisea? Dicho sea de paso, esto no lo inventé yo. La Odisea está muy vinculada con la palabra humanista. Por lo tanto, no es casualidad. La iglesia de la Odisea es la iglesia humanista. Y es la iglesia previa a la aparición del anticristo. 2015 fue un año que marcó pautas grandes dentro del contexto histórico en el que estamos viviendo, y muchos no nos hemos dado ni cuenta porque estamos durmiendo. Lo más triste es, yo voy a hablar sin pelos en la lengua, llevo años estudiando el fenómeno de la transexualidad. Llevo años estudiando eso, y está ocurriendo algo tremendo, que las llamadas mujeres trans están obsesionadas por mostrar sus pechos, porque quieren que las acepten como mujeres, como lo que no son, y están obsesionadas por mostrar su trasero.
y están entrando a las iglesias mostrando sus pechos, sus traseros, y muchas mujeres que legítimamente son mujeres, Dios las hizo mujeres, están sintiéndose acomplejadas y están que no saben a veces quién está entre ellos y están imitando actitudes como esas. Bueno, si fulanita se saca los pechos en el Facebook, yo también me los voy a sacar. Y si fulanita se viste así, de esta manera, yo también lo voy a hacer. Perdonen, pero yo no estoy hablando para un auditorio de niños de 5 años. Todos aquí somos adultos. Y yo le dije al Señor, si tú quieres que hable eso, está bien, pero yo lo voy a hablar. Me tienes que ayudar a hablarlo sin pelos en la lengua. Porque si no, no voy a ir a predicar nada. Entonces, porque la injusticia es algo que nos debería a nosotros enojar. Y estamos viviendo en un mundo donde a veces no se puede hablar más de 3 cosas porque entonces estás discriminando o tienes homofobia. Y bueno, y a ver, cuando tu hijo, tu hija jovencita que esté dentro de la iglesia esté besando a un transexual sin saberlo, ¿te va a gustar? ¿Quién violó ese derecho? Porque si yo misma me enamoro de alguien y esa persona no es lo que yo creo que es, y esa persona me besa a mí y no me dice nada, me está violando a mí mi derecho. Y quería decir algo que no quiero dejar de decir, es que nos hemos apartado de las raíces de la palabra. Nos hemos apartado de las raíces israelitas, de las raíces hebreas de la palabra. Las raíces hebreas de la palabra. Y por eso algunos están sorprendidos. Porque muchos hoy, por ejemplo, dicen, bueno, ¿y cómo puede ser que un rabino cumpla cosas que no cumple un cristiano? ¿Cómo puede ser que un judío que tiene fama de ser honestos en sus negocios puedan ser así y no serlo? Por ejemplo, un pastor. ¿Cuántos pastores le roban a la congregación, le vacían el bolsillo y tienen grandes yates, aviones, etcétera, etcétera? De eso no les voy a hablar porque todos saben, está en internet. Justicia es ajustarse a ese Dios. Así como yo me puedo ajustar el guante y decir me queda justo, justicia es ajustarme a Dios, amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia, reír, gozarme con lo que se goza, sufrir con lo que Él sufre. Por eso Dios dijo acerca de David, es un hombre conforme al corazón de Dios. Y algunos dicen, bueno, pero conforme al corazón de Dios, mató a Urías, se acostó con su mujer, la embarazó. Sin embargo, Dios dijo eso a Salomón, ¿has visto a tu padre David, que es conforme al corazón de Dios, conforme a su corazón? Lo dijo no antes de que pegara, sino lo dijo después, porque sabía que David no amaba vivir en pecado. David no amaba lo que Dios no amaba. David odiaba lo que Dios odiaba y odiaba a los enemigos de Dios. Nosotros no podemos coquetear con alguien y decirle, sí, ven, Cristo te ama. Sí, es verdad, Cristo te ama. Arrepiéntete y ven y te seguiremos amando con el amor de Dios. Yo, culmino pidiendo a Dios que esta palabra deje fruto, deje algún fruto. Por lo menos les he dado lo que he reflexionado durante muchos días. El Señor les bendiga. Puedes orar, sierva. Puede orar, sierva.